Recordemos que estamos estudiando las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma, que son tres maneras de caracterizar una muestra. En el video anterior estudiamos las medidas de tendencia central y ahora nos vamos a concentrar en tres medidas de dispersión. Entonces, la primera de ellas es la varianza. Y para introducir este concepto, vamos a considerar una muestra que le vamos a llamar x1, x2 hasta xn, y vamos a considerar una cantidad que depende de una medida de tendencia central t. O sea, t en este caso es una medida de tendencia central que debemos determinar. Entonces, vamos a definir esta cantidad q, que va a ser 1 partido por n menos 1 por la suma de x sub i menos t al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la motivación de esta cantidad? Bueno, esto está midiendo la distancia entre las observaciones y la medida de tendencia central, que yo ya me estoy dando. Entonces, en el fondo, toda esta suma no es otra cosa que el promedio de todas las distancias al cuadrado dividido por n menos 1. Entonces, la idea es que nosotros nos preguntamos cuál es esa cantidad t que minimiza esta suma de errores al cuadrado, que usualmente se llama error cuadrático medio, ¿ya? Entonces, asumiendo que esta es una medida continua respecto y diferenciable respecto a t, entonces lo que vamos a hacer es calcular la derivada de q de t respecto a t. Y vamos a igualar a 0. Y esto nos da entonces los candidatos a máximos y mínimos. Si tú derivas esta cantidad, recuerda que estamos derivando respecto a t, así que la derivada de esto es menos 2 partido por n menos 1 por la suma desde igual 1 hasta n de x sub i menos t, eso igual a 0. Entonces, como esto es constante, esto se desprecia y esto es equivalente simplemente a la suma de los x sub i menos t igual 0. Aquí recordamos las propiedades de la sumatoria, ¿ya? Si tú quieres separar la suma para estas dos cantidades, nos queda la suma de los x sub i menos la sumatoria desde 1 hasta n de t, pero t es una constante, eso nos queda n veces t. Así que esto nos queda n veces t y eso es igual a 0. Finalmente, tú ya podrás reconocer que si despejas t de acá, esto te va a dar 1 partido por n por la suma de igual 1 hasta n de los x sub i, y eso no es otra cosa que el promedio. Entonces, el promedio es aquella cantidad que minimiza la suma de todas las distancias al cuadrado entre las distancias de x sub i hasta t. Bueno, entonces esto nos ayuda para ver que el promedio tiene esa propiedad, pero recuerda que esto es un mínimo en efecto si la segunda derivada de q de t respecto a t evaluada en t igual al promedio es una cantidad positiva. Y esto en efecto es fácil ver que eso es 2n. Como esta cantidad es positiva porque n es el tamaño muestral, entonces en efecto t o el promedio es un mínimo. Entonces, la varianza es el resultado de reemplazar el promedio en esta cantidad acá. Entonces, la definición que nosotros damos de varianza es esta, Sn-1 al cuadrado, no es otra cosa que el reemplazo del promedio allí, y esto es la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x al cuadrado. A veces se usa en la literatura un divisor distinto acá. Entonces también existe esta cantidad que es 1 partido por n por la suma de los x sub i menos x al cuadrado, desde 1 hasta n. Pero a esta cantidad, que es la que nosotros vamos a usar, se le llama entonces varianza muestral. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos ver gráficamente esto, podemos decir que nosotros podríamos poner aquí x1, x2, x3,
xn, y aquí está entonces el promedio, y lo que estamos haciendo es medir estas cantidades, estas distancias al cuadrado. Si hay una distancia, una distancia aquí, esto es la cantidad x sub i menos t nos va a dar negativo, acá nos va a dar positivo, y si están en la misma distancia de t, se van a cancelar. Por eso es la razón de que se considera al cuadrado, para exagerar esas diferencias desde el promedio. Entonces, si tú te das cuenta, lo que estamos contabilizando acá es esencialmente cómo es la dispersión de las observaciones en torno a una medida de tendencia central. Entonces vamos a hacer algunas observaciones bastante rápidas. Primero, tú te das cuenta que esta cantidad es siempre mayor o igual que 0. Sn también es siempre mayor o igual que 0. Es decir, la varianza nunca puede tomar valores negativos. Si tú calculas, ya te dan unos datos y calculas y te da negativo, es que hay un error. Por lo tanto, la varianza siempre es una cantidad positiva porque estamos esencialmente calculando distancias al cuadrado. ¿Cuál sería el caso en que la varianza, por ejemplo, es igual a 0? Bueno, cuando no hay dispersión, cuando todos los datos están concentrados en el promedio. Eso significa que la varianza es igual a 0 si todos los x sub i son iguales al promedio, y en ese caso no hay dispersión. Entonces aquí tú empiezas a ver realmente cuál es el sentido de la varianza. Una varianza muy grande significa una dispersión muy grande, ¿ya? Una variabilidad muy grande. Una varianza muy pequeña significa que hay una concentración muy pequeña. Fíjate, si tú tienes valores muy concentrados en torno al promedio, eso va a dar una varianza pequeñita. En cambio, si tienes el promedio acá y tienes una varianza muy grande, tienes las observaciones muy dispersas, entonces esto va a dar una varianza más grande. Segunda cosa, si tú haces el mismo ejercicio, pero ahora en vez de consignar esta cantidad al cuadrado, la pregunta que tú podrías hacer, bueno, si nosotros hicimos esto para evitar que se cancelaran los efectos cuando tienen distintos signos, si tú hicieras ahora esto, pero usando el valor absoluto, es decir, yo considero ahora esta cantidad, la suma desde igual 1 hasta n del valor absoluto de x sub i menos t. ¿Cuál es el valor de t? ¿Ya? O ¿cuál es el valor de t que minimiza q de t? Esto yo lo dejo como ejercicio. El valor de t en este caso, ¿puedes adivinar? Es la mediana. Es decir, depende la función que yo uso aquí para exagerar estas diferencias, depende del estadístico de tendencia central que voy a usar, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Te lo dejo como ejercicio para que tú lo desarrolles. Y en tercer lugar, quisiera enfatizar un concepto que es bastante común en la literatura, que es el siguiente. Si tú tienes los datos, por ejemplo, imagínate que estos datos son datos de la altura de una persona, ¿ya? Y estos están medidos en centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser la unidad de la varianza? Como la varianza está teniendo estos términos al cuadrado, entonces la unidad de la varianza va a ser centímetros al cuadrado. Pero tú quisieras una medida de dispersión que tuviera las mismas unidades que los datos originales. Entonces, en ese caso, lo que tú puedes hacer es sacar la raíz de la varianza. Entonces, esta cantidad, que es la raíz de la varianza, que es simplemente la raíz de 1 partido por n menos 1 por la suma de igual 1 hasta n de x sub i menos x al cuadrado, a esa cantidad se le llama desviación estándar. Y tiene la particularidad entonces de estar en las mismas unidades que los datos originales. Esto va a tener una consecuencia que la vamos a ver posteriormente. Para ilustrar el efecto que tiene la definición de la desviación estándar, consideremos lo siguiente. Imagínate que tú tienes una muestra x1 hasta xn y calculas el promedio y la desviación estándar S-1. Como ambas tienen las mismas unidades de medición, entonces podemos alejarnos del promedio
tantas desviaciones estándar como queramos. Entonces nosotros podríamos hacer la siguiente pregunta. Mira, consideremos un intervalo en que nos alejamos una desviación estándar hacia cada lado. Es decir, consideramos el promedio menos una desviación estándar y el promedio más una desviación estándar. Entonces, la pregunta que tú te podrías hacer es, ¿qué porcentaje de observaciones de la muestra original caen dentro de ese intervalo? Podrías hacer la misma pregunta si es que te desvías dos desviaciones estándar hacia cada lado. Y por último, la misma pregunta si te desvías tres desviaciones estándar hacia cada lado. Entonces lo que estamos diciendo es que tú tienes la muestra, está el promedio, y posiblemente aquí va a estar el promedio más menos una desviación estándar, el promedio más menos dos desviaciones estándar y el promedio más menos tres desviaciones estándares. Entonces tú quisieras saber qué porcentaje hay dentro de cada intervalo, qué porcentaje de la muestra cae allí. Bueno, la respuesta a esta pregunta no es tan simple, pero hay un caso en que es muy simple y es cuando los datos tienen una distribución normal. Hasta el momento no sabemos qué es una distribución normal, pero si los datos tienen una frecuencia, ¿ya? Una curva de frecuencias caracteriza la frecuencia de los datos, que es normal, es decir, que tiene una forma como campana, entonces en ese caso sí podemos dar respuesta a esa pregunta. Imagínate que el promedio está acá, entonces la respuesta es, si tú te desvías una desviación estándar, entonces allí lo que tienes es que el 68% de los datos está dentro de ese intervalo. Es decir, en este intervalo cae el 68% de los datos. La misma pregunta, si te desvías ahora dos desviaciones estándares, es decir, este intervalo de acá, y la respuesta es que la cantidad de datos que hay acá es del 95%. Es decir, aquí tienes un 95% de los datos. Y si te desvías tres desviaciones estándar, entonces, siempre que los datos sean normales, entonces acá vive el 99% de la muestra. Esto significa que si los datos son normales, en este intervalo prácticamente va a estar toda la muestra. Todo lo que no está allí es considerado no normal. Es decir, si tienes un dato por acá, ese dato es un dato atípico. Entonces, esto te da un criterio para decir cuándo una observación es un outlier o no. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas que hablamos de los outliers? Eran observaciones muy alejadas de la masa de datos. Entonces, esto te da un criterio para decir cuándo tienes un outlier. Entonces, un outlier es un punto, ¿cierto? Un outlier es un punto que está fuera del intervalo x menos 3s, x más 3s. ¿Por qué? Porque en condiciones normales el 99% vive allí. Entonces todo lo que está fuera del intervalo, x menos 3s, x más 3s, es considerado un outlier. Entonces, aquí nosotros terminamos con la definición de la varianza y la desviación estándar, que es la primera medida de dispersión que hemos estudiado. A continuación, entonces, vamos a estudiar el rango intercuartílico. ¿Ya? Se le llama así, rango intercuartílico. Y esto se denota IQR o rango intercuartílico, ¿ya? En inglés o en español. Entonces, para entender esto, lo que nosotros necesitamos recordar es que si tenemos una muestra x1 hasta xn, ¿te acuerdas que los datos ordenados los denotamos así? x1 hasta xn, donde este es el mínimo de los x sub i y este es el máximo de los x sub i. Entonces, antes de definir el rango intercuartílico, lo que necesitamos definir es el percentil, los percentiles. Entonces, un percentil de orden j, ¿ya? Se define de esta manera. El percentil de orden j es el valor de la variable en la posición j partido por 100 n menos 1. ¿Ya? Entonces, el j, por supuesto, va entre 1 y 100. ¿Ya?
Entonces, ¿de qué se trata esto? Imagínate que tú quieres calcular J igual 25, es decir, que calcular el percentil 25. Lo que tú haces es reemplazar acá el percentil 25, vas a aquel valor que ocupa la posición 25 partido por 100 por n más 1. Esto te va a dar un valor. Si te da 10, es el dato que está en la posición 10 desde el menor hasta el más grande. Entonces, la idea, ¿qué significa este percentil de orden 25? Significa que el 25% de los datos es menor que ese valor. Y el otro porcentaje tiene que estar más arriba. ¿Ya? Entonces, un percentil se caracteriza porque ese porcentaje es más pequeño que el valor que tú estás dando. Entonces, el percentil 25, si el percentil 25 es igual a 38, significa que el 25% de la muestra está debajo de 38 y el 75% de la muestra está sobre 78. Entonces, así como tú en la mediana dividía la masa de datos en dos partes iguales, en los percentiles dividen la masa de datos en 100 partes iguales, pero tú puedes ir calculando los porcentajes que queda debajo de ese valor. Así como se calculan los percentiles, también existen los cuartiles. ¿Ya? Los cuartiles dividen la masa de datos en 4 partes iguales, Q1, Q2, Q3 y Q4, de tal manera que Q1 tiene un 25% por debajo, Q2 tiene un 50% por debajo, Q3 tiene un 75% por debajo y Q4 tiene toda la muestra por debajo. Entonces tú te das cuenta que esto, por ejemplo, coincide con el percentil 25, este coincide con el percentil 50 y con la mediana, este coincide con el percentil 75 y este con el percentil 100. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un ejemplo, imagínate que las notas de la PSU de matemática denotan que el percentil de orden 25, voy a poner aquí, el percentil de orden 95 es igual a 780 puntos. ¿Qué significa eso? Si tú imagínate que estás buscando el 5% mejor de los estudiantes para darle una beca, y tienes eso, que el percentil 95, 780, significa que ese es el valor de corte. Significa eso, que si tú ubicas aquí el percentil 95, ubicas su valor, 780, el 95% de los estudiantes obtuvo un valor de la PSU matemática menor que 780 y el 5% obtuvo un score más grande que 780. Por lo tanto, ese es el punto de corte. Y si tú quieres becar a los 5, digamos, al 5% mejor, deberías becar a todos aquellos estudiantes que tienen un puntaje en la PSU matemática sobre 780 puntos. Para eso te sirve entonces el percentil, para caracterizar la población en partes. ¿Te das cuenta? Si tú, por ejemplo, estuvieras pensando en subir el salario, no puedes subir el salario a todas las personas, tienes que dividir en partes. Eso ya lo vamos a ver, porque si no, aumentas la varianza. Entonces, como resumen, decimos que los percentiles dividen la masa de datos en 100 partes, los cuartiles dividen la masa de datos en 4 partes, y los quintiles dividen la masa en 5 partes. Ya te recuerdas que esto ha sido muy usado, ¿cierto? Que la actividad para el primer quintil significa que el 20% más vulnerable. Muy bien, entonces, volviendo a la medida de dispersión, si tú calculas entonces el cuartil 1 y el cuartil 3, te das cuenta que bajo el valor del cuartil 1 está el 25% de los datos. Sobre el cuartil 3, bueno, aquí está el 75% de los datos, ¿cierto? De ahí es allá. Está el 75% de los datos. Y sobre el cuartil 3 está el 25% de los datos. Entonces, entre el cuartil 1 y el cuartil 3 está el 50% de los datos. Entonces, la segunda medida de dispersión que estamos viendo se llama rango intercuartílico porque lo que hace es considerar estos dos cuartiles, el cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido por 2. Es decir, es el promedio.
te tengo que decir una cosa. Hay libros que definen eso así, o libros que definen simplemente el cuartil 3 menos el cuartil 1. En este curso nosotros vamos a usar esta definición. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la definición de esto dice la distancia en la cual se considera el 50% de los datos. Es decir, ¿cuál es esa distancia? ¿Ya? Esa es la medida de dispersión. Si esta distancia es muy grande, significa que hay mucha dispersión. Si esta distancia es muy pequeña, entonces hay muy poca dispersión. ¿Cuál va a ser el caso más pequeño en que esto sea 0, cuando el cuartil 3 y el cuartil 1 coincidan? ¿Ya? Pero si estos valores son distintos, entonces va a haber una cierta variabilidad. A mayor índice intercuartílico, más variabilidad. A menor el índice intercuartílico, menor variabilidad. Entonces esta es una medida de dispersión alternativa a la varianza que se basa en los percentiles, ¿ya? En los cuartiles, y no en los datos directos, ¿ya? De las observaciones de la muestra. Entonces, la tercera medida de dispersión es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es un coeficiente que se define así, se define como la desviación estándar partido por el promedio. Entonces, la gracia que tiene este coeficiente es que no tiene dimensión, ¿ya? No tiene dimensión. Y segundo, que sirve para comparar muestras. Sirve para comparar muestras. Por ejemplo, tú tienes una muestra y calculas el coeficiente de variación, tienes otra muestra, calculas el coeficiente de variación y eso te da cuál muestra es más homogénea. Entonces, mientras más pequeño, coeficiente de variación más pequeño, corresponde a una muestra más homogénea. Corresponde a una muestra más homogénea. Entonces, imaginemos que tú tienes dos muestras, ¿ya? Tienes la muestra 1 y tienes la muestra 2. Aquí tienes x1 hasta xn1. Aquí tienes i1 hasta in2, dos muestras. Y calculas el coeficiente de variación 1, calculas el coeficiente de variación 2 asociado a la primera muestra, asociado a la segunda muestra. Y entonces tienes que este coeficiente de variación es más pequeño. Esto podría ser las notas de un curso con un profesor 1, las notas del curso del mismo ramo con un profesor 2, en otro paralelo. Entonces, las notas de este curso son más homogéneas si este coeficiente es más pequeño. Las notas de este curso son más homogéneas si es más pequeño, o menos homogéneas si es que el coeficiente es más grande. Entonces, ¿qué otra forma tendrías tú de calcular la homogeneidad de la muestra? Bueno, tú también podrías calcular aquí esto usando la varianza. De tal manera que tú dices ahora, mira, esta muestra es menos variable si la varianza es más pequeña, o es más variable si la varianza es más grande. Existen ciertos... Debería cumplirse que si el coeficiente de variación es más pequeño para esta muestra, la varianza también debería ser, pero hay ciertos casos patológicos en que esto no sucede, ¿ya? Para que ustedes tengan cuidado. En general uno podría sí, si es que estoy preguntando cuál muestra es menos variable o cuál muestra es más homogénea, uno podría calcular el coeficiente de variación o la varianza, a no ser que se dé alguna otra indicación.